nos acompaña Ana Wagner y Tamara Casellas, actrices protagonistas, junto a Claudia Pinto, directora de la película Morir no siempre sale bien. Estamos ante una historia que juega con el espectador, que le promete un camino y que lo lleva completamente distinto a lo que parece. Ana y Tamara, cuando recibís el guión, ¿hasta qué punto os interesa como actrices que el público se sintiera tan descolocado? Bueno, la verdad que a mí me llamó mucho la atención cuando recibí el guión, que no sabía de qué iba. El punto de partida me pareció absolutamente magistral. No, digo, uy, ¿aquí qué pasa? Que le va a pasar al público también, que hasta el minuto 6, 7 no tiene ni idea, o sea, de pronto no se sabe lo que está pasando. Y me pareció, la verdad, que ya a partir de ahí que empieza el enredo, y esta señora, en este caso, claro, cuando lees un guión, siempre lees a partir de tu personaje, te fijas más en él, ¿no? Después ya lo vuelves a dar una segunda lectura. Y la verdad que a mí me interesó mucho Inés, me pareció un personaje complejo, que era complicado de hacer para que fuera creíble, y me encantó la historia. O sea, me pareció como una especie de abanico de personajes, de pasar un poco por la sociedad, ¿no? Como retrataba un poco los diferentes estratos de la sociedad. Y aparte de eso, tenía por el camino bastantes gags y bastantes puntos de inflexión, giros de guión. O sea, me pareció una historia que podía quedar bien. La dirigía esta señora, con la que tenía mucho interés en trabajar, y pregunté quién era Rosario y me dijeron que era Tamara Casellas. Entonces estaba servido el menú perfecto. Y dije, venga, para adelante. Sí, ¿no? A mí igual, cuando llegó el guión, esa premisa alocarísima de decir, wow, yo tampoco había hecho comedia antes, para mí era como, tenía muchas ganas de hacerlo porque era como muy arriesgado. Yo ya conocía a Claudia, obviamente, tenía muchísimas ganas de trabajar con ella, ya habíamos hablado hace años, y luego también, pues claro, cuando me dijeron que Ana Wagner era la genética, espérate. Y la verdad que sí, bueno, y dices, hostia, pues qué cosa qué punto de partida tan alocado, ¿no? Pero que al final es un guión muy real, ¿no? Porque los personajes son todos, como tú dices, sí que creo que son muy humanos, ¿no? Tienes el abanico entero, puedes elegir cualquier tipo de personalidad, ¿no? Y bueno, me parece interesante meternos en ese proyecto y complementarnos entre todos. Y Claudia, ¿qué te llevó a contar esta historia que, como decimos, no es tan incómoda, pero a la vez tan humana? Lo humano, justamente. Yo creo que lo que más me atrajo del guión me divertí muchísimo leyéndolo, o sea, me la pasé muy bien, pero luego, claro, vi que en el fondo habían muchos temas con los que yo podía conectar, ¿no? La historia de estas dos mujeres que absorben un plan que no es propio y luego cogen las riendas de ese plan hasta el final. Dos mujeres tan diferentes, dos familias tan distintas, luego este abanico humano donde podías ver reflejado tantos tipos de personalidades, ¿no? Me parecía que era muy interesante, que hablaba de las herencias familiares también, de la corrupción moral, había un montón de temas de, bueno, qué es lo que nos da la felicidad, ¿no? O cuáles son las líneas rojas que eres capaz de cruzarte para obtener la felicidad. Entonces todas esas preguntas y esas premisas hicieron que me entusiasmara mucho. Es la primera película que hago que no sea un guión escrito por mí, que es un proyecto que me llega, ¿no? Así que también fue un reto. No había hecho nunca una comedia, o sea que bueno, era también salir de mi zona de confort y ponerme a prueba. Justamente eso, ¿no? O sea, la primera película que diriges que no has escrito tú, ¿cómo te enfrentas a esta mezcla de personajes y de caracteres? ¿Cómo es dirigirlos y luego ya plasmarlos en pantallas? Imagino que habrás tenido dificultades ahí un poco, ¿no? Claro, antes de dirigirlos tienes que enamorarte, ¿no? O sea, creo que hay un proceso cuando el guión no nace de ti, que cuando escribes tienes mucho tiempo dándole vueltas, de repente te llega algo y tienes que encontrarte en él, ¿no? Entonces te tienes que enamorar de ese guión. Y yo realmente lo primero que me enamoré fue de los personajes, y me enamoré de estas dos mujeres, o sea, me enamoré de Rosario, me enamoré de Inés, y sentía que desde ellas a mí me interesaba contar esta historia. Luego es verdad que todo el resto de personajes que están alrededor conseguimos que cada uno tuviese un alma muy particular y que encajasen dentro de este gran puzzle, y tuve la fortuna de trabajar con un casting realmente de lujo, elegido, con actores que yo admiraba profundamente y con los que quería trabajar. Y bueno, nada, ahí está.
Bueno, Ana, se ve, ¿no?, que en cada escena que sale de la película estás como a punto de romper en todo momento. ¿Cómo se construye ese personaje? Pues mira, ahí tuvimos muchas conversaciones con Claudia porque queríamos que, claro, era una mujer que en poco espacio de tiempo, sin querer desvelar nada, tiene un cambio, tiene un arco bastante importante y toma decisiones bastante importantes. Entonces, claro, yo le decía a Claudia, este personaje tiene que tener un punto de partida ya, que tenemos que hacer como una especie de una mujer que no está emocionalmente estable, ¿vale? Que aparentemente parece que sí, que todo va bien, una mujer acomodada, ni siente ni padece, acaba de enviudar, se la ve sospechosamente contenta, ¿no? Pero pues claro, yo decía, todo esto tiene que ser creíble porque realmente llama la atención. Entonces, claro, le dimos un poco también de fuera, pues eso, una pastillita por aquí, otra copa de más por aquí, un poco para que esa mujer tuviera como no fuera estable emocionalmente, pero que realmente reaccionara ante lo que le ocurre, ante la verdad que descubre también, y que cogerá las riendas de su vida. Entonces yo creo que la Inés se descubre a sí misma durante la película, ¿no? Y fue un poco lo que trabajamos, el punto de partida, ¿no? De dónde parte este personaje. O sea, este personaje va a estar una semana en esta película con él, porque realmente transcurre una semana la peli, y entonces es desde qué punto de partida tiene este personaje para llegar a donde llega. Tamara, tú es totalmente al contrario, ¿no?, que Ana. ¿Cómo ha sido? Porque claro, hay los altibajos que has tenido en toda la película, que muestras, ¿no?, que estás bien, pero luego te da también el bajón. ¿Cómo ha sido, ¿no?, meterte en la piel de esa persona? Muy bonito, la verdad, ha sido muy bonito. Y sí, como intentar siempre no abandonar la contradicción que tiene ella. Tengo muy claro que no es ni la filosofía de vida que yo tengo, ni lo que yo quiero inculcar, pero de alguna manera el sistema no me está dejando más remedio que luchar por lo que es mío, básicamente. Entonces, claro, ¿para qué? O sea, nunca juzgas al personaje, ¿no?, como actriz, ¿no? Pero ya partiendo de esa premisa, pues fácil, ¿no? Es bonito, como que le compras todo, ¿no? Y sobre todo también haciendo la familia de Rosario, nosotros sí que el núcleo familiar que nosotros tenemos era muy importante trabajarlo entre los actores, entre nosotros, y creo que se palpa bastante que parecemos una familia de verdad y nos queremos mucho, ¿no? Entonces quiero decirte que al final tu personaje lo terminas de construir también con los compañeros, ¿no? Porque son los que te están dando ese espejo, y justo en mi familia cada uno, creo que son 5 piezas que están muy bien encajadas entre ellos, muy diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir que sí, ha sido un trabajo muy en equipo. Claudia, ¿qué ha sido lo más complicado de rodar? Porque imagino que mantener lo que es el drama con el humor negro ha sido bastante complicado. Sí, bueno, fue un trabajo un poco de malabarista, no solamente en el rodaje, o sea, fue desde la escritura, desde las reescrituras, desde el rodaje y luego montaje. Incluso con la música también, ¿no? Porque de repente, si te ibas muy al drama, lo que habías conseguido que tuviese cierto brillo, cierto humor, si ibas hacia otro lado, la parte de thriller, porque al final ellos están huyendo y esta huida también genera una dinámica, ¿no? Entonces, si apuntabas mucho el thriller, pues el humor perdía, y fue un trabajo, yo creo que artesanal, de mucho cuidado para que la película quedara muy balanceada, ¿no? Y te mantuviese con una sonrisa, que pudieras verla desde allí, no de carcajadas, sino desde un punto que puede ser entrañable y que puedas querer a estos delincuentes. De hecho, yo desde mi punto de vista, la verdad es que veo un equilibrio muy bueno en la película, y las actuaciones por parte de ambas son muy creíbles. O sea, de verdad te metes en esa familia más adinerada, y en la contraria, ¿no? O sea, está muy bien plasmada en la película, enhorabuena a las dos, y enhorabuena a ti por el trabajo también, que la verdad está genial. Para terminar, ¿qué es lo que queréis que se lleve el público después de ver la peli? Pues Un buen rato es lo primero. Sí, que pase un buen rato. Pero eso seguro, un buen rato. Y bueno, y si se sienten, si empatizan con algunos, que creo que cualquiera, o sea, o con un personaje con otro van a empatizar, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, que se den cuenta también que, bueno, que en la vida hay más cosas, ¿no?, aparte del dinero, y que lo importante al final es lo que sale del corazón, ¿no?, también un poco, ¿no? Dentro de, o sea, tomando ese
ese punto de que al final es lo que la película cuenta, ¿no? Sí. Ese final que me parece muy bonito también, ¿no? Bueno, que se sientan reflejados también, ¿no? Los seres humanos que están en pantalla, que los entiendas y que te plantees dónde está tu riqueza, ¿no? Creo que lo bonito de la peli es que no tampoco responde, ¿no? Es, Cada uno es libre de pensar. Pone todos los elementos sobre la mesa y cada uno Exacto. sabrá. Enhorabuena y de verdad Muchas que os gracias. deseamos lo mejor. Gracias. Gracias.